La sesión de hoy, gracias a Francisco por facilitarla, es una sesión introductoria de SEO y posicionamiento en redes, muy básico, donde nos contará pues cómo posicionar y consejos básicos y genéricos, de introductorios, para posicionar nuestro blog o canal de YouTube o más cosas. Ya él nos dirá a partir de ahora sobre qué va esta sesión. Sin más Mm. dilación, todo tuyo. Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos los que han venido y a todos los que vayan a verlo cuando se publique en diferentes soportes digitales. La intención de hoy es intentar resumir o condensar las principales claves que tienen que ver con el posicionamiento en Internet de un blog o de un canal de YouTube, que es algo que pues cada vez se está utilizando más para publicar contenido desde un punto de vista personal. Y hablo de blog porque es un tipo de actividad que deberíamos de realizar todas las personas que nos dedicamos bueno, en general a cualquier actividad, pero al desarrollo del software en concreto, cuando es necesario tener tantos conocimientos. Si no están convencidos de por qué escribir un blog, lo que les invito es que vayan a escuchar el podcast de Carlos Ble, en el que cuenta unas muy buenas razones de por qué deberíamos de hacerlo, y no son solo de caras al exterior, sino también son internas y de autoaprendizaje. Y la cuestión es el SEO, que supongo que eso sí le sonará, y me gustó mucho esta frase de Seth Godin buscando una definición para incorporar en la presentación, en la que dice básicamente que el SEO es pues una forma de obtener tráfico si lo merece. Y esa es la clave. Es decir, lo que necesitas es obtener tráfico hacia tus contenidos, para algo los publicas, puedes publicarlo para ti, pero si están en abierto, pues, ¿por qué no obtener visitas y compartir ese conocimiento con otras personas u obtener otro tipo de ventajas? Y ya que estás haciendo ese esfuerzo, ¿por qué no intentar que ese trabajo que estás realizando o esos cometidos que realizas, ¿por qué no hacer que tengan el mejor rendimiento posible? Y para eso es el SEO, básicamente. El SEO lo que te dice es, no solo publica, sino además, oye, pues consigue el mejor beneficio posible para ti o para los que te rodean, consiguiendo que tenga el mejor posicionamiento posible. ¿Saben cuál es el mejor sitio donde esconder algo para que nadie lo encuentre, no? Es en la segunda página de YouTube, perdón, de Google, de resultados de Google. Si quieres que alguien no lo vea, lo metes ahí. Y dentro de un poco vamos a ver que incluso es cada vez más complicado el hecho de que algo que aparezca en la segunda página y que nadie llegue a verlo. Como es algo introductorio, lo que quiero plantearles son algunos axiomas. Por ejemplo, el SEO no es una tarea única, es un proceso. Es algo que lo que hace es mejorar continuamente la visibilidad de una página web o de un canal de YouTube. Y yo lo llamo el proceso del 1%. Imagínate que cada cosa que estás haciendo lo que hace es mejorar el posicionamiento de tu página web un 1%. Si mejoro los títulos, va un 1% mejor. Si mejoro que la página sea más rápida, lo veremos dentro de poco, va un 1% mejor. Poco a poco vas consiguiendo que tu página posicione y vaya escalando posiciones a lo largo del tiempo. Y no es un proceso rápido, es un proceso más bien lento. No se hace de un día para otro, se tardan semanas o se tardan meses en ver resultados, por lo tanto es un trabajo que requiere constancia. Una pregunta, un axioma es, dicen, el contenido es el rey, y hay otros que dicen que el enlace realmente es el rey de que algo tenga difusión en Internet. Yo no sé si ustedes tienen una idea al respecto, si lo saben o no. Pienso que cada Sí. vez tiene menos relevancia el enlace en sí, porque al final, cómo llegamos a ese enlace es a través de o un buscador o que Mm, nos lo mandan directamente, y al final ese enlace no lo vemos. Nos fijamos en el título que nos sale en el buscador, la descripción, nos fijamos en otros datos, sí. y eso no es tan relevante, pienso. No, yo iba a decir que yo creo que es un poco las dos cosas. Al final, tener un contenido que sea consumible para que traiga usuarios, pero después al final, Mm, tú de ahí si envías enlaces a webs relevantes o cosas por el estilo, también hace que tu página gane importancia. mm, cierto. Yo lo llamo el rey y la reina. El contenido, por así decirlo, es a lo que la gente quiere consultar, y el enlace es un poco, vamos a llamarlo como el ritmo o lo que hace que sea relevante para otras personas, y al final lo que te da autoridad. Ambos elementos son importantes a la hora de tener relevancia en el SEO o posicionar mejor. Algo muy importante y otro axioma es que las reglas cambian, y lo que voy a intentar es que conocer muchas reglas que cambien lo menos posible a lo largo del tiempo. Y dentro un poco van a ver por qué las reglas del posicionamiento SEO cambian. Y algo muy importante, y por lo que es bueno empezar cuanto antes, es que la antigüedad es buena.
Cuanto más antiguo sea un contenido que se haya posicionado bien o que haya conseguido que sea consultado a través de los buscadores o un nombre de dominio en Internet o una página web, cuanto más antiguo, en general para Google es una buena señal y entonces le da cierta mayor autoridad. ¿Por qué? Pues probablemente porque ha tenido continuidad a lo largo del tiempo, pero es una característica bastante habitual en el mundo del posicionamiento en Internet. Y lo más importante de todo este tema o de estos axiomas, de lo que se trata en el fondo de todas las técnicas que vamos a ver, es reducir fricción. Igual que en el desarrollo del software o en las dinámicas de equipo, lo que buscamos es reducir fricción o eliminar aquellos problemas que puedan producirse. En el fondo, el SEO de lo que se trata es de reducir esos problemas que pueda tener la gente para acceder a tus contenidos o facilitar, reducir ese gap, ese salto entre aquellas personas que puedan estar interesados en lo que a ti te gusta y hacer que Google lo indexe, porque Google es el principal buscador. Lo que hay a la derecha es un listado de los cambios que ha tenido Google más o menos hasta finales de 2019. En julio ya, este mes, se ha producido un nuevo cambio importante del algoritmo de Google. Y si se fijan a lo largo del tiempo, Google lo que hace, pues miren, mejorar cómo se rastrea, eliminar granjas de enlaces, eliminar spam, utilizar lenguaje natural, utilizar las búsquedas locales, otras cosas más relacionadas con el negocio, utilizar protocolos seguros, el AMP, evitar las fake news en 2017, fíjense en qué año estamos hablando, en 2019, y así se metieron en serio con el responsive y el mobile first, y bueno, y la utilización de la semántica o el lenguaje natural. ¿Ustedes por qué creen que Google ha incorporado todos esos cambios? Así de una forma rapidita. Para que el usuario tenga información más verídica, más real, más verídica, más útil. Correcto. Al final de lo que se trata es de lo mismo que hacemos nosotros en nuestro trabajo, de aportar valor, de ser un facilitador para aquellas todas personas que quieran encontrar algo y por eso Google es el mayor buscador que hay. Y si se fijan, es igual que el SEO es una mejora incremental, también en parte se ve afectado por lo que vemos a la derecha. Normalmente en un blog personal o en algo que hacemos de una forma más amateur, por así decirlo, que no nos vamos a ganar la vida con ello, no nos vamos a dedicar a generar granjas de enlace o algo así, pero había gente que lo hacía para posicionar sus contenidos porque lo que se dedicaba es a vender. Así que Google también itera. Igual que ellos iteran, pues nosotros también debemos de realizar cambios a lo largo del tiempo. Y lo más importante y lo más bestia que están haciendo últimamente es la interpretación del lenguaje natural y el de las imágenes que está haciendo Google con la inteligencia artificial, en el sentido de que ya quizás no es tan importante llegar a esas palabras claves concretas, que está bien utilizarlas y variarlas, pero lo que sí es importante es entender que ya van conociendo mejor cómo es nuestro lenguaje en general. No sé si es el polaco uno de los peores que trata, pero con el castellano y con el inglés, que supongo que es con el que nos relacionamos nosotros, casi seguro que se va a llevar bien. Otro axioma muy importante es máquinas versus personas. El trabajo SEO, ¿ustedes creen que se va dirigido hacia las máquinas, hacia que Google nos encuentre bien o hacia las personas? Yo creo que más máquinas, ¿no? Bueno, al menos yo estoy hablando de épocas de SEO de 2014, por ahí, en el que habían desarrolladores, bueno, agencias de marketing digital, que lo que hacían en las páginas web es que te ponían enlaces en blanco. O sea, es Mm, que con el fondo blanco, que el humano no lo veía, pero sí lo veía la máquina, que era un enlace que te enviaba a otros que generaba relaciones entre páginas mm. y eso hacía que te subiera el SEO, que era técnicas de lo que se llamaba Black Hat. Sí, buen apunte, ya me lo has adelantado, o sea que me lo voy a ahorrar para el futuro. Perdón. No, está muy bien. Genial. Cuanto más rápido, mejor. En el fondo, creo yo que es para los dos. El efecto de las máquinas es muy importante, es decir, que Google, los programas informáticos sean capaces de encontrar nuestra página fácilmente y saber de qué va y entenderla lo antes posible y saber relacionarla con palabras clave, que es por lo que nos dedicamos a buscar, o en el caso de YouTube, por los temas que queremos encontrar, es muy importante, porque si no, no nos encuentran, pero también hay que enfocarlo a las personas, hay otras cosas que realizar, porque Google cada vez tiene más en cuenta el tiempo que pasamos en una página web o si estamos, es decir, cuando tú realizas una búsqueda, vas al primer resultado, no te gusta, sales muy rápido, vas al segundo. Eso Google también lo tiene en cuenta y lo que tenemos que ver es la utilidad que tenemos para las personas. Si solo pensamos en las máquinas y ponemos, por ejemplo, esos enlaces que comentaba Ulises en la parte inferior de desarrollo de software ágil, pero no generamos contenido que sea útil para las personas, malo. Hay que equilibrar los dos. Hay que reducir el gap con las máquinas que no sepan entender fácilmente, pero por otro lado también el hacerlo atractivo para el público al que nos dirigimos, que son las personas, pero ambos factores hay que tenerlos en cuenta. Voy a contarles
lo que les decía, como es introductorio, una serie de conceptos básicos. No sé si les suena alguno de ellos. ¿A alguien le suena SERP? Es la página de resultados del buscador, Search Engine Result Page, que es algo muy importante saber en qué consiste para poder aprovecharnos de ello, o mejor dicho, reducir esa fricción entre lo que muestra la página de resultados y lo que nosotros ofrecemos. Y después hay otras definiciones de SEO. En ese proceso se hacen de dos tipos, se suelen trabajar de dos tipos. Uno es lo que tú puedes controlar, lo que tú tienes bajo tu control, que es tu página web, y lo que no tienes bajo tu control, que es lo que pasa alrededor de Internet, que es como quién te enlaza, quién no te enlaza y demás. El concepto de landing page, ¿le suena a alguien? Todas las páginas deberían de ser una landing page. La cuestión es para qué vas a hacer esa landing page. Algunas son transaccionales, como tener un correo electrónico, o presentar un curso, o presentar una empresa, como puede ser una homepage, o presentar un blog. Pero la landing page, en general, podemos entender el término que es para todo. Y después vamos a ver, relacionado con los enlaces y con la estructura del sitio, a qué me refiero, en el sentido de que no solo hay que pensar en la página principal, sino en el objetivo que vas a tener con el resto de tus páginas. Link building es algo pues, que básicamente significa si tenemos que escribir buenos contenidos y que sean adecuados, pero también, como comentaba antes, nos tienen que enlazar. Y link building es esas técnicas de conseguir enlaces, de conseguir pues, que la gente nos haga referencias, porque al final hay un dicho que dicen que en Internet todo está a un clic, ¿verdad? Pero realmente para mí Internet todo está a una recomendación, porque hay miles, billones, trillones de páginas web, pero no vas a acceder a todas, no todas están a un clic. Y la máxima recomendación que hoy tenemos son o las personas que conocemos, en las que confiamos, o en Google, en quien también confiamos. Así que es importante posicionarse ahí. Crawl budget es importantísimo y es una de las cosas que no se suelen enseñar en SEO, en el que significa que para Google y en general para cualquier buscador, que es algo así como el presupuesto que tenemos, tiene nuestra página web dentro del buscador. Link-Juice es algo así como lo que les comentaba de la reputación, cómo el enlace hace que una página gane o pierda reputación para Google o para un buscador, pero también como habla de jugos, habla de líquidos, también hay que evitar perder esa reputación y se puede perder a la hora de utilizar enlaces. Web Performance Optimization, esto puede parecernos más cercano a nosotros, sobre todo los que se dedican a frontend, que básicamente es todo lo que tiene que ver dentro de una página web, para hacer cambios, y el Black Hat SEO, que son las técnicas chungas, y que al final te acaban penalizando, o sea, que hagan el bien, no se dediquen a hacer cosas raras, porque al final tarde o temprano te van a penalizar. Y si no te dedicas a esto, te van a penalizar antes que tarde, porque no te vas a dar cuenta, porque no estás actualizado, lo que sea. O sea que sí, hay técnicas de Black Hat SEO y de gente que te enlace, y seguro que ustedes googleando han encontrado, igual que yo, un montón de páginas que ven que básicamente lo que quieren es posicionarse para mostrarse publicidad, pero que no es un contenido de calidad, pero utilizan las palabras claves adecuadas y Google, pues bueno, no es perfecto. La página de resultados de Google. Ayer hice una búsqueda, el mejor ventilador, y ahí uno podría buscar en Google o pretender que en Google te va a encontrar, te va a mostrar un listado de referencias de enlaces, pero eso ya se acabó y se acabó hace bastante tiempo y cada vez es peor. Fíjense, en todo lo que estoy compartiendo, el primer resultado donde está abajo del todo. Por encima de eso tenemos anuncios en la parte de la derecha, al ser un tipo de palabra clave transaccional. En primer lugar, un fragmento destacado y después lo que algunos llaman, no sé si exactamente ese es el término, pero de búsqueda cero, en el que lo que busca Google es como la gente quiere respuestas, pues te plantea una serie de preguntas y páginas web en las que ha encontrado la mejor respuesta posible y te muestra un abstract de esa respuesta. O también te puede mostrar una tabla de resultados. He cambiado un poco las preguntas, mejor ventilador silencioso, y sobre el mismo navegador, sobre la misma opción, va y resulta que alguien ha hecho una tabla, Google la ha detectado y me la ha mostrado ahí encima de todo lo demás, aparte de este que está ahí bien posicionado y las otras preguntas clave y demás. O ya hago una pregunta más específica de cómo elegir y ya Google coge y me muestra estas preguntas o me muestra vídeo de YouTube. De ahí la importancia de que si tenemos un canal, poner palabras claves o mejor dicho, registrar de una forma correcta los vídeos en YouTube para que también me aparezcan en los resultados de Google. Ambas estrategias se pueden combinar. Si quieren comentar algo de que hayan visto y que les haya llamado la atención de las búsquedas de Google. Y ¿Vale? de hecho hay algunas que incluso te marcan como el minuto exacto donde se Correcto. habla en el vídeo. Algo así como esto. Eso es. ¿Sí? Exacto. Y
Esto de aquí debajo, que es, espero que se vea el cursor, que estamos viendo sobre los 14 momentos claves en el vídeo, que desgraciadamente no es el maravilloso vídeo de Fastify y de LeanMind, sino este que, bueno, pues está en inglés y parece que para Google tiene más sentido. Estos momentos claves los marca uno al registrar el vídeo. Uno puede definir esos momentos clave. Así que si no lo hubiera hecho, esto no aparecería aquí. Y sin embargo ya le estás ganando un espacio al buscador a tu favor y encima puedes ir a tiro hecho a lo que te interesa, porque como saben, en Internet pues, nos ha acostumbrado a que lo queremos ya, lo queremos rápido y queremos ser expertos en 5 minutos. Y si nos lo dicen en 4, mejor. Por lo que estamos viendo es que en la SERP, en la página de resultados, nuestro blog va a quedar muy abajo. Por mucho que lo hagamos, voy a ir un par de páginas atrás, por muy bien que lo hagamos, hay un montón de contenidos que por el título de nuestra página, lo que antes entendíamos como un resultado de un buscador, no va a posicionar bien. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que están encima. Nos van a distraer, las vamos a ver antes y no van a acceder a nuestro blog. O hay otras que, por ejemplo, pueden funcionar bien. Aquí fue un poquito, hay que decirlo, a tiro hecho con esta entrada del blog pattern en Flutter, en la que cogí y mira, pues la de LeanMind mola mucho, a pesar de que hayan otras entradas en Medium, que es un sitio de referencia. Fíjense que no utilizo los mismos conectores de las palabras clave, por así decirlo, como patrón y Flutter, y hay otras respuestas. Pero si nosotros en nuestro contenido generamos la pregunta de qué es un patrón black en Flutter, probablemente Google, con el paso del tiempo, si lo considera un contenido adecuado, nos va a incluir aquí. Tenemos una opción más de estar posicionados. Así que a la hora de escribir, también tenemos que pensar en quién va a leer nuestros contenidos. Y algo muy importante, y hay simuladores de SERP, hay que pensar mucho también en la longitud que tenemos del título de la palabra y en el resumen que vamos a poner. Porque si se fijan, aquí hay unos puntos suspensivos y a lo mejor podíamos haber aprovechado mejor esta descripción. Y aquí hay otros puntos suspensivos, pero aquí no. Aquí fueron específicamente a poner algo que quepa en un buscador. Y si yo pincho aquí, he puesto uno cualquiera porque sí. Tenemos simuladores que aparte de mostrarme mucha publicidad, lo que puedo hacer es hacer pruebas de cómo va a quedar. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de publicar un contenido. Como ven, se va complicando, pero a medida que uno lo incorpora a su proceso de trabajo, resulta más fácil, que es una descripción, un pequeño resumen que quepa aquí. Porque si aquí eres capaz de llamar la atención de la persona y en el título te cabe aquí dentro sin puntos suspensivos y eres capaz de que quede bien claro en lo que estás escribiendo en tu blog, entonces pues lo has conseguido. Has metido la pieza de información que va a despertar el interés de una persona que lo va a considerar útil. ¿Sí? No, iba a preguntar y para comentar. ¿Sí? Una pregunta, porque esto yo no me acuerdo tanto. ¿Hasta qué punto nuestro historial de navegación Influye muchísimo, influye? Vale, ok. muchísimo, porque Vale, si vale. yo activo el modo privado, me apareció el primero, pero afecta muchísimo a nuestro historial de búsqueda y nuestra posición en el mundo. Y nuestro Eh, idioma del navegador y configuración, nuestra IP, en cierta forma, condiciona los resultados que nos va a buscar, porque uno de los cambios en el algoritmo de Google es hacer que las búsquedas sean locales, intentar hacerlas cercanas. ¿Por qué? Porque normalmente muchas personas buscan o restaurantes o negocios o quieren información de cosas que puedan comprar alrededor. Google es una empresa privada que gana dinero a través de la publicidad y esa gente suele pagar más dinero para poder estar ahí porque este al final es un escaparate más en la calle. ¿Ibas a decir algo, Uli? una era que la navegación privada no es tan privada. Quiere decir, más bien es no te guarda el historial, pero sí tiene en cuenta cosas para búsquedas y demás. Y lo otro es, por lo que decías del SERP Simulator, para quien tenga su blog en WordPress o su página en WordPress, hay un plugin, si no recuerdo mal, se llamaba SEO by Yoast o algo así, Mm, que tiene, cuando tú vas a poner el título, la descripción y demás, él tiene en cuenta las limitaciones de caracteres que tienes mm. en Google. Sí, WordPress tiene muchísimas herramientas en este sentido de que te ayudan a esto. En este caso, incluso en ese plugin que comentaba Ulises, no solo puedes poner el título, puedes poner la descripción, puedes poner la miniatura que quieres que te aparezca e incluso puedes contrastar contra palabras clave o conceptos en la que tú quieres posicionar tu entrada en el blog y eso te ayuda un montón al SEO. Si utilizas WordPress vas a tener muchas ayudas de por medio con esos plugins. Si tienes un blog tipo developer que suele ser así de que uno se lo programa uno solo y a lo mejor lo quiere hacer con Markdown y publicar, es bueno conocer también que hay estas otras referencias para saber que esto es importantísimo. Fíjense, aquí porque tienes esta barra y más o menos todos sabemos de cabeza que esto significa que este ya es el nombre del blog o el autor o lo que sea.
Pero si aquí hubiese algo más de texto, nos estamos perdiendo una oportunidad de clavar el mensaje con la persona que está buscando ese tipo de información. Crowd Budget. El Crowd Budget es que Google y cualquier buscador tiene Spider, tienen programas informáticos que se dedican a rastrear Internet. El Crowd Budget lo que significa es que cada dominio de Internet tiene, por así decirlo, un presupuesto para Google, un tiempo que van a invertir las arañas en tu sitio web. Cuanto más frecuentemente actualices tu web, cuanta más reputación tenga para Google, cuanto más referenciado esté, mayor tiempo te va a dedicar Google a rastrear esos contenidos. Cuanto menos actualice o peor posicionado esté tu blog, entonces pues menos tiempo va a dedicar. Y el Crowd Budget es algo que depende de Google y de cómo tú estés posicionado para él, así que tú solamente puedes actuar en cómo te posicionas, es decir, trabajar para posicionarte mejor y ser mejor referente para Google. Y por otro lado, lo que puedes también es decirle a Google, oye, quiero que partes de mi web las mires o partes no las mires, Google o cualquier otro buscador. Eso se hace con un fichero que se llama robots.txt o me lo puedes hacer también con el sitemap.xml, que es básicamente lo que hace es un fichero en el que uno pone todas las páginas de contenidos que tiene un sitio web. Vale, hablando de WordPress, por ejemplo, y no una página más personal. No sé si saben que WordPress te permite organizar las publicaciones por categorías o mostrarlas por meses o lo que sea y demás. Una mala práctica es dejar que Google indexe todo tu contenido de esta forma. Lo mejor que puedes hacer es en robots.txt, hay una forma de hacerlo, se puede googlear y ver, y si no, pues se lo puedo explicar en otra ocasión, en la que le puedes decir, no me mires las páginas de categorías, no me mires las páginas de tags, todas las páginas que sean de índices no me las mires, porque no le están aportando valor al usuario. Búscame sola o indéxame solo las de contenido, bien sean publicaciones de blog, o sea, post, o bien sean páginas propias de WordPress. Bueno, un blog personal, lo mismo. De todas las URLs que tienen, intenten evitar todas las que tengan que ver con los índices y demás. ¿Por qué? Porque normalmente un blog personal tiene poco presupuesto para Google de tiempo y entonces es mejor invertirlo en aquello que es útil para la gente, que son los contenidos, que en otro tipo de historias. Sitemap.xml es el nombre habitual que se le suele dar, es un fichero en la barra del dominio, pero se puede poner cualquier otro, incluso al registrarte en Google, le puedes decir, o en Bing, le puedes decir, mira, mi sitemap está en esta URL y nadie tiene por qué saberla. Pero el fichero robots.txt sí está en la raíz del dominio y todo lo que pongan ahí estará visible. Así que tengan cuidado de decirle al Spider que no visite determinadas páginas porque pueden dar indicaciones a aquellas personas que tengan intenciones maliciosas o dar que hablar, como le pasó a la Casa Real cuando le dijo a los buscadores, no me indexen en nada de Urdangarín, cuando una polémica al respecto. Pero que lo sepan, robots.txt es público, sitemap puedes poner la dirección que quieras. Y factores internos del SEO. Pregunta. Sí. ¿Son equivalentes el robots.txt y el sitemap? Es decir, si usas uno, ¿es necesario el otro? ¿O? Los dos son opcionales y son complementarios. A uno le dice qué buscador o sí, le puedes decir incluso al Spider, el nombre del buscador, le puedes decir qué quieres que indexe, qué no indexe, qué excluye y qué no excluye. Y también puedes definir el sitemap, creo recordar, lo estoy diciendo de memoria. Y en el sitemap es algo así como un índice de páginas web que tiene tu dominio. Vale. Gracias. Vamos a hablar de lo que podemos hacer en nuestra página. ¿Metaetiquetas le suenan a ustedes? A Uli me imagino que sí, a Cristian también. Pero básicamente, y aquí si quiero abrir una página, no sé, me gustaría que me dijeran alguna página así que les guste. Y si no, pincho en esta primera. Uno normalmente visita las páginas web así, sea aquí, sea en el móvil, donde te dé la gana. Y me la he jugado porque esta página no sé de qué va. Pero las metaetiquetas son un montón de información que está dirigida a las máquinas. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio? Máquinas versus personas. Hasta ahora hemos hablado de lo que ven las personas, también de lo que hacen las máquinas, pero en este caso es muy específico para las máquinas, en las que, en este caso, estas metas en concreto son todas relacionadas con el navegador, pero aquí vemos otras. ¿Para qué sirven todas estas metaetiquetas que son importantes colocar? En WordPress es más fácil porque hay plugins y no sé si ya WordPress te las pondrá por defecto o no, algunas de ellas sí, pero en un blog personal es más complicado porque lo que te sirven es para ver cómo se van a compartir en otra fuente de visitas a tu blog o a tu blog, a tu página, que son las redes sociales. Son información adicional en la que le dices en qué idioma está, qué tipo de contenido es, como es este caso, el artículo, qué título va a aparecer en una ficha en el caso de Facebook y Twitter, seguro que lo han visto tropecientas mil veces en las redes sociales, qué descripción se va a utilizar y algunas otras cosas como la fecha de publicación y demás,
o cómo es una Twitter card, de qué tipo la quieres poner, si la quieres poner con la imagen grande, que es lo habitual, todo el mundo quiere ocupar espacio, o la quieres poner con una imagen pequeña, y una cosa que se llama la URL canónica. ¿Qué es una URL canónica? Una página web puede visitarse normalmente de distintas formas, depende del gestor de contenido, pero a veces tienes, por ejemplo, franciscomesa.es/curso de SEO o franciscomesa.es/cursos/curso de SEO. Voy a la misma página, pero son dos URLs distintas. Eso penaliza para Google, porque estás repitiendo información, estás spameando y no le interesa. Una forma de evitarlo es decirle, mira, la dirección canónica o estándar para esta información es esta. Y así evitas que Google te penalice, que no genere, pues que no crea que es spam, sino, oye, que hay distintas formas de acceder a esta página y ya está. Y después están los rich snippets de Google, que en parte los hemos visto, en las que son los datos estructurados y que son nuevas formas de posicionarse en la página web, en la página de resultados. Como lo vieron antes, tenemos responder a preguntas, que eso depende más de Google, podemos tener vídeos, pero también, imagínense que tiene un blog de recetas, vale, aceptamos barco, pues pueden poner que se muestren las recetas, pero quizás es más interesante este, en el que muestra la galería de rich snippets que utiliza Google, que es el principal buscador, en la que podemos decir que es un artículo, o es una referencia de un libro, o que es un curso, o que es un conjunto de datos, o las típicas estrellitas que aparecen de referencia en un blog. A todo el mundo le gusta tener 5 estrellas. Hay páginas web que lo que se dedican es a poner 5 estrellas o un número random, y tú vas al código y ves que tiene un número random entre 4 y 5, y tú dices, pues qué guay. O puedes definir eventos, y todo este tipo de información semántica es una nueva reducción de fricción. Es decir, si tenemos algún tipo de contenidos de estos en nuestra casa, como how to, instrucciones, yo esta no la había visto hasta que preparé esta presentación, incluso puedes etiquetar la esencia de imagen, es decir, son cosas que Google puede entender porque tiene semántica, porque ya ha definido un convenio entre cómo codificarlo en la página web y cómo Google lo puede entender para poder presentarlo. Y al final lo que hace es darte nuevas opciones para que Google te lo muestre de la forma adecuada. ¿Cómo hacerlo en un blog? Pues mira, no sé, igual es un poco complicado, pero si lo puedes poner en sitios que quieres referenciar o en tipo de formación, es echarle un vistazo o por lo menos darle alguna vez alguna visual a todo esto, ver qué extractos de este tipo te puede mostrar Google y sacarle jugo, porque es una opción más que tienes para posicionarte en Google. Al final lo que importa es que la gente te visite. La estructura del sitio es algo también importante. Por ejemplo, ustedes un logotipo, ¿dónde lo pondrían? ¿Arriba a la derecha, por ejemplo? ¿Arriba a la izquierda, arriba al centro, arriba a la derecha? Por Arriba poner algo muy izquierda. tonto. Sí, ¿no? Y si no, al centro. ¿Por qué? Porque lo hace todo el mundo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, o el menú, ¿no? No lo pondría a la derecha, salvo que fuéramos árabes. Lo pondría o centrado arriba o a la izquierda. La estructura del sitio tiene que ver con ese tipo de cosas. Cuanto más cómodo sea para una persona navegar en tu web, significa que más tiempo pasará, que más páginas consultará, que más opciones tienes. Pues esos son el tipo de cosas que indirectamente te benefician a tu SEO. Pero también tiene que ver en la estructura del sitio con los enlaces, a dónde vas a enlazar. Y creo que esto lo voy a nombrar después, sobre cómo hacer una estructura de enlaces en tu página web. Algo muy importante, elegir el nombre de dominio. Cada subdominio para Google es un dominio diferente. Si yo pongo cursos.franciscomesa.es, es un dominio distinto que catas.franciscomesa.es. Son dos cosas totalmente distintas y tienen reputaciones distintas. Tienen que elegir si quieren un dominio.com, que son los globales, o un dominio country de país, .es, .fr o de donde quieran dirigirse. Y protocolo seguro. ¿Ustedes creen que es bueno o que es malo poner protocolo seguro en la página web? Es bueno, ¿no? Obviamente. Porque Google te lo penaliza desde el 2017 de una forma, pero dramática, si no pones el candadito en todos tus contenidos, no solo en la página principal, sino que tienes que ser consciente de que todo lo que metas en tu página web y todo lo que incrustes de otros dominios también tengan ese candadito, si no te la va a penalizar. Link juice, que esto tiene que ver con lo de la estructura del sitio. Algo muy importante con los enlaces es que tenemos que tener claro que el link juice es algo así como decir, cuando yo enlazo tu página web, sea de mi propia dominio o de otra página web, te estoy dando reputación. Mi nivel de reputación también, parte de él, te lo estoy compartiendo contigo. Por lo tanto, lo que hay que tener cuidado es de, si voy a enlazar a algún sitio distinto, decidir si quiero compartir esa reputación o no. Y eso se hace con los enlaces de HTML, en la que le puedes decir, no follow, yo no quiero que el buscador siga esta página, y aunque Google ha reconocido que ya no
afirma que esto lo va a seguir al 100%, pero no voy a compartir, no quiero compartir yo esa reputación con otras personas o con otras páginas web o con otros sitios. Es decir, no quiero repartir mi jugo con esa página que estoy referenciando. O hazlo. O en el caso de que tengas contenidos patrocinados, imagínate que eres un bloguero fan maravilloso, pues entonces le dice sponsor. ¿Y eso qué significa? Oye, Google, lo estoy enlazando, pero no me lo tengas en cuenta que esto está pagado y ya está, no estoy diciendo nada. Y el último es contenido generado por el usuario. Le eché ayer una visual, no encontré ninguno más. Estos son de hace pocos años para acá que se están incorporando. En el fondo lo que le estoy diciendo a Google es, ¿quiero repartir o no quiero repartir por así decirlo, mi reputación con otros sitios? En una página web personal, por ejemplo, imagínense que tengo una página web que se llama franciscomesa.es/cursos/node y otra página web en la que pongo franciscomesa.es/node. Esas dos páginas web están compitiendo por la palabra clave node. A la hora de definir cómo hago mi página web, cómo enlazo, cómo la quiero estructurar, tengo que tener claro cuál de las dos quiero patrocinar. Porque dentro de mi propia página web estoy compitiendo contra mí mismo. Porque supongo que ambas irán sobre Node, pero las dos van a competir sobre esa palabra clave. Pero hay que tener cuidado a la hora de elegir cómo va a ser la estructura de enlaces dentro de mi página web, porque yo compito también contra mí mismo. Y quiero ver cuál de las dos quiero posicionar. Siempre hay que elegir una que posicionar sobre palabras clave. Imagínense que voy a hacer una serie de artículos sobre Bash en mi blog, pues entonces tienes que ver qué página quieres posicionar sobre esa palabra genérica Bash. Después vamos a ver que no es exactamente tan sencillo como posicionar solo sobre una página o sobre una palabra clave, pero en el fondo es lo que tengo que ver es eso, cómo la quiero posicionar, no puedo competir contra mí mismo. Y una forma absurda de competir contra mí mismo que cometemos todos o hemos cometido casi todos los que nos dedicamos a escribir en Internet es repetir títulos en las páginas o títulos que sean relativamente parecidos. Porque al final hablas sobre las mismas temáticas y estás compitiendo contigo mismo y diciéndole a Google, pues no sé, o esta o esta. Eso hay que evitarlo. No repetir nunca títulos en las páginas porque es un factor importante para Google y eso hace que las dos pues tengan que repartir por así decirlo, su reputación dentro de Google. Link building tiene que ver, como se los comentaba antes, con conseguir que otras personas te enlacen y algo que algunas personas suelen hacer es decir, oye, yo escribo un blog en mi blog y hago una referencia al tuyo, por ejemplo, al de Cristian, pero tú en tu blog, Paco, tienes que coger y hacerme un enlace a mi blog. Yo cojo enlazo al de Cristian, Cristian enlaza al mío, chungo. Eso no sirve para nada. Esa reciprocidad de enlaces, al final Google se ha dado cuenta que es una forma habitual de que la gente consiga enlaces hacia su página web y no ayuda mucho al posicionamiento en Google. Otra cosa que puede servir, os puede ser muy interesante, sobre todo para las personas muy activas, es el link baiting, que es algo así como vamos a aprovechar el momento de aquello en lo que podemos baitear o generar hype o aprovechar las expectativas de algo que está sucediendo. Por ejemplo, en la asistencia a la programación, ¿les suena a ustedes algo que esté muy hablado últimamente? Copilot. Copilot, por ejemplo. ¿Quién no se ha conectado a YouTube y si se dedica a buscar vídeos de estas cosas, no habrá visto ya vídeos de Copilot a punta pala? Pues eso básicamente es el clickbaiting, que es aprovechar el momento cuando aparece algo o generar expectación sobre ello. O si hablas de cosas más genéricas, enméneame. Y sobre el link juicing y sobre la generación de enlaces y que otros puedan enlazarte, pues hay indicadores que existen por ahí, como es algo así como la reputación de un dominio o la relevancia que tiene un dominio o cosas así que utilizan pues grandes empresas o consultoras que se dedican a este mundo, en el que lo que hacen es poner unos valores de 0 a 100, cuanto más alto esté tu blog, mejor. Si tu blog tiene una reputación de 18, de 20, pues notemos que es tampoco tanto porque en el mundo de publicaciones de Internet los grandes pues, ocupan las posiciones más altas y uno a nivel modesto, a nivel personal, pues es complicado posicionar una página web. Introducción al contenido. Es muy importante definir a quién te vas a dirigir. Si no quieres definirlo, pues vale, no pasa nada. Pero si realmente quieres conseguir atracción o conseguir que tus resultados, tus contenidos se vean o incluso que sean compartidos porque los consideras que son útiles, pues tienes que conocer bien a esa persona que es. Tienes que intentar hacer contenido de calidad, que tampoco eso te evite escribir, por ejemplo, es algo que a mí me pasa. El autoexigirme calidad hace muchas veces que no comparta todo lo que sé y ya me lo han echado en cara, o sea que intenten evitar los errores que uno mismo comete. Utilizar los encabezados, son etiquetas que te permiten decir encabezado principal, encabezado secundario y terciario, pues que sean coherentes. Toda página solo debe tener un encabezado H1
Y a partir de ahí hay que poner los H2 dentro de los H1, que solamente debe haber uno, y los H3 dentro de los H2. Cambiar ese orden a Google no le gusta ni un pelo, porque entiende que no tiene coherencia y no entiende cuál es la estructura de la página web ni qué quieres contar. Sin falta, ¿ustedes creen que eso afecta a los buscadores o afectan a las personas? Diría que a las personas, sobre todo. Sobre todo. ¿Por qué? Porque Google cada vez, ¿cuántas veces no nos ha corregido Google? De no sé cómo se escribe, lo escribo en Google para que me diga cuál es. Pues obviamente eso pasa en Google y pasa en otros buscadores. Hay que aprovechar el nombre del fichero en el caso de las imágenes y otro tipo de atributos como los títulos de las imágenes o el texto alternativo. También posiciona en Internet. Y que el contenido que no te lo copie. Cuanto más propio tuyo sea, mejor. Y buena elección a los enlaces es de intenta colocar enlaces hacia tu sitio, porque antes se pensaba que es bueno que todo el mundo te apunte a ti, pero tú no tener enlaces hacia otros sitios, pero eso no es exactamente así. A través de ese atributo que vimos antes del link juice, si tú estás posicionando sobre Node y enlazas a sitios de relevancia sobre Node, Google lo entenderá como una buena práctica y te tendrá mejor en cuenta. ¿Y todo esto para qué es? Pues para generar autoridad, básicamente, para que Google cada vez te posicione mejor. Y eso también lo que requiere es continuidad, requiere escribir a lo largo del tiempo, no ser un guadiana en el que a veces escribe, a veces no, que puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero que entiendas que en el SEO lo que se valora mucho es que haya continuidad a lo largo del tiempo. Una palabra muy de moda cada vez más es evergreen, que significa algo así como siempre verde. ¿Y cómo hacer contenido siempre verde? Pues por ejemplo, no hablar de una tecnología en concreta, que lo puedes hacer si te da la gana, pero solo tendrá validez mientras esa tecnología concreta esté. Hablar de Node 14 pues está muy bien, pero en 2024 probablemente pues, ya casi nadie visitará ese tipo de páginas, así que no te mosques si nadie las va a ver. Pero hablar sobre cómo aprovechar la última versión de Node e ir actualizando ese contenido, mola más. O, como pasa en el caso de LeanMind, las buenas prácticas en el desarrollo del software. Hace 5 años lo eran, hace 10 años lo eran, dentro de 5 años y 10 años lo seguirán siendo. Sobre la estrategia de contenidos, pensando en un blog personal, antes se lo dije, les puse el ejemplo del comando del bash, de la shell bash. Hay que pensar que somos pequeñitos, que hay mucha gente publicando en internet y sitios que se ganan la vida publicando sobre este tipo de cosas, y lo que tenemos que intentar si queremos posicionar contenido es sobre cosas muy específicas. Así que lo mejor es intentar posicionar sobre cosas que nosotros podemos tratar, que es por ejemplo sobre cómo instalar Node desde cero con el subsistema Linux. Pero eso es lo que se llama una long tail. Intentamos posicionar varias palabras clave, como es Node, instalar y como es su sistema Linux y Windows. 4 palabras clave. Normalmente la gente cuando busca, cuanto más específica sea la búsqueda, más probabilidades tenga de que tu página se posicione. Y a medida que vayas posicionando páginas de temas específicos, por ese link juice también se posicionan las subcadenas de esas palabras clave. Y otro tipo de palabra clave son las brands, las marcas, como es Node, por ejemplo, o podría ser cualquier marca de refresco. Sobre esto hay un montón de herramientas que te pueden ayudar. Google Trends es muy genérico, te permite ver cuáles son las búsquedas globales sobre determinadas cosas, pero por periodos de tiempo muy largos. A Versalles, que es gratuito y no sé por qué, pero me encanta. Tú empiezas a poner palabras clave y él mismo te va diciendo qué tipo de búsquedas hay, si se busca mucho, si no se busca mucho, si se relacionan mucho o no. Y el propio buscador, porque si uno busca sobre un determinado tema y dejas de escribir, él mismo te va mostrando ordenados por importancia o por número de búsquedas cuáles son otras palabras que también utiliza la gente. Pero también es un indicador de que otras palabras clave puedes utilizar a la hora de escribir un contenido. Si no se te ocurre qué publicar y dices, pues quiero publicar algo, tengo tiempo, ¿qué puedo hacer? Pues eso te puede servir para buscarlo. Lo más importante, pensar fuera de la caja. No pensemos internamente en lo que somos, cómo somos nosotros, qué es lo que queremos o no que queremos. Lo que tenemos que pensar es quién va a leer nuestros contenidos, quién va a querer acceder a ellos y para quién es útil. Y para eso hay que pensar, como se suele decir en otros ámbitos, out of the box, fuera de la caja. Y también entender quién es tu público. Cada uno tiene su público y uno, pues mira, no, es que solo tengo 5 visitas. Oye, pero es que a lo mejor solo hay 10 personas en el mundo interesadas en tu tema. Te has convertido en un referente mundial. Pues, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo del análisis de la competencia, a nivel de la competencia, eso es ya si te quieres dedicar más a esto. Y pongo competencia entre comillas porque sí, estás compitiendo, pero todos tenemos nuestro hueco y tú también tienes que ver, oye, hay personas que están escribiendo sobre esto, ¿sobre qué están escribiendo o no?
o qué están utilizando para posicionarse en Internet, por qué él está posicionándose mejor que yo. Y como podemos ver el código fuente de las páginas o en los vídeos de YouTube, ver las características que tiene, pues podemos aprovecharnos de eso y ver, a lo mejor están utilizando palabras clave que nosotros no habíamos tenido en cuenta. A la hora de utilizar palabras clave, sean los más genéricos que puedan. Utilicen combinaciones de, no todo el mundo busca igual, y es algo que hay que tener en cuenta. Y sobre todo, sobre elegir palabras clave, como les decía antes, ¿qué cubres? ¿Por qué eres útil hacia los demás? Eso es muy importante. ¿Qué te puede servir para ayudar a los demás? Lo más importante, ¿dónde utilizar las palabras clave? En los títulos, al definir la URL, esa dirección de la página web, en los meta tags y también en el texto del enlace. Es muy importante porque al final posiciona como palabra clave. Si en el enlace yo pongo curso de Node, estoy empezando a posicionar esa página de destino sobre esa palabra. O utilizar un acortador de URL que no tanto para las máquinas, pero sí para las personas es muy útil. Si usas el típico bit.ly/curso Node, visualmente es más atractivo que poner otra cosa más larga. WPO significa cómo optimizamos una página web. Aquí ya es más parecido a lo que nosotros tenemos. Tenemos por el lado del servidor, ¿qué podemos hacer? Incrementar memoria, enviar las cosas comprimidas, cachear todo lo que se pueda, utilizar un servidor con suficientes sockets necesarios para el tamaño de tráfico que tengo. No es lo mismo tener 10 que tener 1000 simultáneos al mismo tiempo, realizando peticiones sin fin. Utilizar ficheros que ocupen lo mínimo posible, evitar las peticiones de ficheros. Si en vez de utilizar 5 puedo utilizar solo 1 con una técnica que se llama Sprite, pues utilicémosla, ¿por qué no? Evitar código JavaScript que bloquee la página web o algo así, y evitar los 404 que penalizan muchísimo. Tener una página web en la que generan 404 penaliza para Google, porque al final estás haciéndole perder un tiempo estúpido y él te dirá, este chico no me gusta tanto, así que le voy a dedicar menos tiempo con mis spiders a su blog y demás. Hay herramientas para ello que te dan buenísimas recomendaciones. Google PageSpeed, que básicamente pues lo que hace es analizarte un montón de parámetros y te da recomendaciones. Y si estás utilizando WordPress, incluso te dice qué plugin puedes utilizar, porque Google está interesado en que todo el mundo tenga la mejor experiencia posible. Y Google Lighthouse, que lo tienes en Chrome y lo puedes añadir como una extensión en la que al inspeccionar el código, pues puedes ver distintos tipos de rendimiento. Es difícil conseguir buen rendimiento mobile, pero es muy importante para Google que posicione lo mejor posible ahí. ¿Por qué? Porque es más difícil. Y si posiciona bien en mobile, posicionará bien en desktop. Les agradezco un montón que hayan estado por aquí. Espero no haber sido un coñazo y que haya sido lo más amable posible y más instructiva. Espero que sobre todo haya sido de utilidad. Y preguntas todas las que quieran. Ha sido todo muy por encima, ¿eh? No, tampoco me he metido a saco con nada. Pero preguntas, dudas, respuestas, comentarios a favor. Estuvo muy bien, la verdad. Todo muy bien, gracias. Si no tienen más preguntas. Si no hay más preguntas, esta es la señal de que debemos cerrar. Que el tiempo se nos echa encima. Recordarles a todos. Rápidamente que estamos formando esta comunidad bonita sobre buenas prácticas y que si quieres participar en estas sesiones, bien como ponente, como público, pues puedes seguirnos en nuestras redes sociales, que tenemos Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, y por todos lados nos puedes encontrar. Incluso te puedes suscribir al canal de YouTube, en el que podrás estar viendo esto ahora mismo, o a nuestra maravillosa newsletter, en la que no enviamos spam. Y recordarles también que estas sesiones son 100% gratuitas, simplemente tienen que avisarnos de que quieren venir. Gracias y nos vemos la próxima.